Por lo tanto, como ayudante, sanador, guía y trabajador de la luz, no tiene sentido que te unas a alguien en su estado vibratorio más bajo. Al hacerlo, no lo estás ayudando. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Hemos adquirido mucha sabiduría a lo largo de nuestra existencia, y somos conscientes de que la sabiduría que les transmitimos les ayuda a llevar una vida más plena. Sin embargo, también comprendemos que la verdadera sabiduría proviene de la experiencia de vida. Queremos que entiendan que están destinados a vivir todas las experiencias que están atravesando. Estas experiencias no solo son para su evolución espiritual, sino también para acceder a la sabiduría que estas experiencias proporcionan y utilizarla para ayudar a otros que están pasando por algo similar. Otra cosa que esa experiencia les ofrece es la capacidad de sentir empatía por otra persona que está enfrentando la misma situación. Una cosa es enseñar a alguien a salir de una vibración baja, y otra muy distinta es sentir compasión por esa persona sin sumergirse en esa vibración inferior. Aquellos de ustedes que han experimentado una vibración más baja, y sospechamos que son todos ustedes, saben lo poco que se tiende a comprender cuando se está en ese estado. Tienen acceso a pensamientos, acciones y creencias de vibración baja. Por lo tanto, como ayudante, sanador, guía y trabajador de la luz, no tiene sentido que te unas a alguien en su estado vibratorio más bajo. Al hacerlo, no lo estás ayudando. Sentir compasión por alguien y compartir tu sabiduría es la mejor manera de ser útil en la tierra. No estás destinado a solucionar los problemas de los demás, ni a distraerlos de sus emociones negativas el tiempo suficiente para que puedan sonreír. Estás destinado a mostrarles cómo lo hiciste tú y explicarles los pasos para salir de su oscuridad, y debes hacerlo con compasión. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la compasión? Es tu manera de crecer espiritualmente a través de la experiencia de ayudar a otro. Si todo lo que haces es escribir libros, crear cursos y decirle a la gente que siga ciertos pasos, entonces no te habrás expandido realmente. No habrás demostrado la capacidad de mantenerte en una vibración más alta mientras ayudas a alguien que está operando en una vibración más baja. Por lo tanto, tu capacidad para mantener tu vibración es de suma importancia para tu camino. Muchos de ustedes se han preguntado a menudo por qué eligieron un camino tan desafiante en sus vidas. Se preguntan por qué fracasaron en una relación o en un proyecto, y algunos de ustedes asumen que hay una creencia errónea en juego, que tienen alguna programación que aún no han liberado, y esas cosas pueden ser ciertas, pero si miras el panorama más amplio de tu crecimiento espiritual, también necesitas tener experiencias en las que pierdas algo o a alguien para luego poder sentir compasión por otra persona que está enfrentando esa lucha particular en su vida. Cuando otros tienen dificultades, debes poder impartir esa sabiduría desde un lugar en el que también comprendas dónde se encuentran, o no podrás conectarte con ellos de manera efectiva. No querrás simplemente sentarte en tu torre de marfil y dispensar tus enseñanzas y métodos de curación, quieres poder inclinarte, y tomar a alguien de la mano para levantarlo, para demostrarle que te importa, que lo amas, que realmente quieres ayudarlo con sus circunstancias actuales. Eso también nos lleva a un estado mayor de conciencia de unidad, que es un paso hacia el conocimiento de ustedes mismos como fuente. Se podría decir que el propósito de todo en el universo es que el ser o el colectivo se conozca a sí mismo como fuente. Por lo tanto, debes recordar que cuando enseñas, ayudas o sanas, lo estás haciendo para otro aspecto de lo que eres tú mismo, y mientras mantienes esa conciencia, el otro o los demás pueden sentirla, se sentirán vistos, escuchados,
comprendidos y reconocidos por ti, y entonces, tendrán mayores posibilidades de recibir la ayuda que necesitan. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado conectarnos contigo. Mensajes espirituales. De amor y luz. Saludos, somos el Alto Consejo Siriano. En este momento, están ocurriendo muchas cosas en su planeta, detrás de escena, para ayudar a transformar su estructura social, en una forma de existencia alineada positivamente. Todo lo que ha sido creación de los seres negativos se está desmoronando, la matriz que han construido, solo beneficia a unos pocos, mientras que todos los demás sufren bajo el peso de su codicia. Sus sociedades actuales están extremadamente desequilibradas, donde los ricos disfrutan de abundancia, mientras que los pobres padecen y luchan por conseguir su siguiente comida. Una sociedad basada en la riqueza material nunca es un terreno de juego equitativo, y mucho menos una forma de vida justa. Aquellos que poseen riqueza se niegan a compartir con los necesitados, y de la misma manera, les impiden alcanzar su propia prosperidad. Lo hacen manteniendo a los pobres trabajando, o esclavizados en empleos con salarios muy bajos, donde ni siquiera pueden permitirse una vivienda digna. La mayoría nunca tiene acceso a una educación superior y, por lo tanto, quedan atrapados en esta trampa. Esta es una trampa de la matriz que pronto cambiará. Existen diversos planes en marcha para transformar esta situación, y si sus líderes actuales se niegan a implementar los planes divinos, serán removidos. Muchos de sus líderes mundiales ya están siendo reemplazados, y esto comenzará a suceder a gran escala. Muchos de ustedes ya están observando esto en sus propios países. La humanidad está empezando a enfrentar las agendas oscuras, exigiendo su libertad y respeto equitativo. Esto seguirá ocurriendo. Y se intensificará a medida que su planeta se prepara para el gran cambio. Todo lo creado por la Cábala será disuelto, incluyendo su riqueza. Sus sociedades comenzarán a volverse mucho más equilibradas y positivas para todos los seres humanos y su forma de vida. Esto elevará la vibración de su colectivo a un estado que facilitará la transición a una sociedad de quinta dimensión. El gobierno y el dinero no existen en las dimensiones no físicas. Nuestra riqueza se mide únicamente por nuestro desarrollo espiritual y la abundancia de amor que nos rodea. Todas las sociedades de dimensiones superiores dentro de cada raza tienen líderes que son elegidos únicamente por su jerarquía espiritual. Esto significa que aquellos que son seleccionados para hablar en nombre de todos son los que han logrado el mayor crecimiento espiritual entre nuestras comunidades. Su poder no se determina por la cantidad de dinero que poseen, ni por cuánta gente los apoya, son elegidos porque se lo han ganado. Tampoco se necesita dinero ni ningún tipo de moneda, ya que todo lo necesario es proporcionado gratuitamente por el universo. Dentro de la quinta densidad, los humanos no necesitarán bienes materiales. Su desarrollo espiritual ha sido muy limitado durante siglos, y ahora necesita ser revitalizado con el amor de nuestro infinito Creador. Muchos de ustedes ahora están comprendiendo la importancia de su crecimiento espiritual, y están comenzando a buscar diferentes maneras de elevar su vibración. Es maravilloso presenciar esto, ya que muestra un gran avance desde donde alguna vez estuvieron como colectivo. Los humanos de la Tierra son una raza muy joven cuyo ADN fue modificado por los Anuna para crear una raza funcional para su propio beneficio. Sin embargo, al hacerlo, colocaron a los humanos en una vía rápida, como dirían ustedes, en su evolución. Una vez que los Anuna se dieron cuenta de lo que habían hecho, continuaron intentando impedir que ustedes evolucionaran a un nivel superior,
ya que no desean que escapen de su matriz. Sin embargo, muchas de sus familias estelares también han actualizado o mejorado su ADN, pero esto se ha hecho para ayudar a que la forma humana ascienda más fácilmente a la densidad superior de la quinta dimensión. La forma humana estaba en una densidad muy baja, debido a la continua presión y proyección de vibraciones muy bajas, por parte de las agendas oscuras. Durante los últimos años terrestres, muchas de sus familias estelares han estado alterando su ADN. Esto es para permitir que la humanidad reciba las frecuencias de luz superiores con mayor facilidad. Todo esto se está llevando a cabo mediante un decreto divino para ayudar a elevar a la Tierra y a la humanidad fuera de las vibraciones de la tercera dimensión, lo que los libera de las garras de la Cábala, y ayuda a la humanidad a adaptarse a las nuevas vibraciones superiores que ahora están experimentando. La ascensión de la Tierra y de la humanidad es un evento trascendental para todas sus familias estelares. Nuestras queridas semillas estelares y vagabundos, solo lo mejor de ustedes fue elegido para estar aquí en estos momentos. Eligieron descender a esta forma densa, para ayudarla a elevarla en amor y luz. Nos sentimos muy honrados por su servicio a lo divino. Los amamos y celebramos su regreso a la unidad. Gracias, somos el Alto Consejo Siriano. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.